El diputado Andrade. Don Cristian, ¿no? Don Giorgio, le doy la palabra. Me piden que para efectos del acta y de la televisión se presente y después comienza con la palabra. Bien, mi nombre es Giorgio Bocardo, soy director del Centro de Estudios de la Fundación Nodo 21 y académico de la Universidad de Chile en el Departamento de Sociología. La presentación que vamos a hacer se basa en un análisis de los principales aspectos que aborda la reforma laboral y por lo tanto no vamos a hacer una opinión sobre una serie de elementos que están relacionados del Código Laboral con la reforma. En particular, y en ese sentido tenemos una visión más bien negativa de la reforma en términos generales, creemos que muchos de los aspectos que aborda la reforma más bien tienden a ser no solamente inocuos, que uno podría decir, o tener un efecto moderado sobre los objetivos que la misma reforma declara, sino que también en algunos casos fortalecer ciertos pilares de lo que en su momento se conoció como el Plan Laboral del 79 y que posteriormente ha sido reformado, pero creería que hay suficiente literatura para sostener que esas reformas han sido poco sustantivas en términos de, yo diría, recuperar ciertas condiciones mínimas de los trabajadores en Chile, condiciones que se tuvieron por lo menos hasta antes del año 73. Entonces, si bien es un diagnóstico crudo, lo compartimos con preocupación. Nos interesa de sobremanera que se fortalezcan las condiciones del trabajo y particularmente el poder de las organizaciones sindicales, pero en una redacción detallada de algunas de las indicaciones que se realizan, vemos que más bien esos objetivos que se quieren desarrollar no se cumplen y en algunos casos más bien se retrotrae situaciones que en muchos casos uno recomendaría no impulsar. En base a qué comparamos o analizamos la propuesta de modernización de las relaciones laborales que envía el gobierno. En base a lo que nosotros en la Fundación Nodo 21 hemos denominado tres principios o tres fundamentos en los cuales se estructura el orden laboral chileno, a partir de los cuales uno más o menos puede comparar si es que se avanza si es que se retrocede. En primer lugar, nos parece que hay un principio que está plasmado en todo el Código Laboral chileno, que es considerar el trabajo como un recurso humano, intercambiable, asociado a una determinada productividad. Capital humano es un término que se utiliza bastante hoy y que a partir de las distintas reformas ha tendido a ajustarse nuestro código laboral a los vaivenes de una economía tan abierta como la chilena. Y eso ha significado en múltiples reformas que más bien los elementos de flexibilidad, tanto contractuales, salariales, incluso polifuncionales, se hayan ido acrecentando en el tiempo. Particularmente después de la crisis 97-98 con la reforma del 2001, donde se incorporan muchos de estos elementos para que justamente el empresariado pudiera adaptarse de mejor manera y disponer de este recurso humano. Entonces, en ese sentido, creemos que en general en el Código Laboral hay una visión deshumanizante de lo que significa el trabajo como condición humana, como con la condición en que las personas se reproducen en su vida material cotidiana. En este punto, se supone, al menos en el proyecto original, habrían cambios que retrotraerían este primer fundamento. El segundo tiene que ver con el papel del Estado. Nosotros diríamos que quizás uno de los mitos más importantes que hay sobre el modelo chileno es la prescindencia del Estado. El Estado está presente, estoy hablando del Estado subsidiario, está presente en múltiples instancias de la vida económica, social, política y cultural. Más allá de que, por lo menos, desde el 73 en adelante, y uno de los quizás principios que fundan la transición, es que no se podía volver al viejo Estado interventor previo al año 73. Y más bien se ha tendido a pensar que la politización de las organizaciones sociales, sindicales, es algo negativo, es algo que no debiese ocurrir, y más bien cada organización se debe reducir a su ámbito sectorial, económico o social. En caso contrario, y particularmente en el tema del trabajo, la politización de los conflictos sociales y particularmente en el caso de los trabajadores, la posibilidad de expresar intereses más allá de la unidad productiva, significaría un alza artificial de los precios que disminuiría la productividad y, por supuesto, afectaría el empleo. En ese punto hay un tercer principio
Sobre el segundo también hay propuestas de reforma que suponen que van a fortalecer el papel del Estado en el Código Laboral. Y como tercer elemento, que quizás es el que no se aborda, es la posibilidad de una negociación ramal y de entender un sujeto en el trabajo más allá de la unidad productiva mínima. Cuestión que se ha expresado en otras presentaciones, que es una forma de organización sindical extendida en el mundo, y que en Chile, al menos desde el año 73 en adelante, se veta y se reduce a la unidad productiva mínima, justamente porque en caso de haber una organización ramal, se afectaría el pago particular de las remuneraciones que se hacen en cada una de las empresas mínimas. De ahí que haya una negativa, por lo menos, de reconocer a un sujeto jurídico, más allá que se permita formalmente la organización interempresa, pero que no tiene derecho a negociar y representar al conjunto de los trabajadores. Particularmente en esta parte del proyecto no se proponen modificaciones. Ahora, sobre eso nos parece algo a considerar al momento de analizar este proyecto, y que se dice en el discurso presidencial. Una reforma laboral tiene que recuperar aspectos de la democracia social y también aspectos de la democracia política. O sea, la participación de los trabajadores y la organización de los trabajadores supone una mayor participación en la vida social. Y por lo tanto uno debiese pensar, y esto quizás es uno de los elementos que muchas veces se considera como negativo, que una excesiva participación de los trabajadores atenta contra la gobernabilidad, contra la economía, contra el crecimiento, contra la democracia. Cuando una sociedad debiese promover la participación de los grupos organizados en la redistribución de los ingresos, como también la proliferación de intereses políticos y sociales. Y en ese sentido nos parece que el ejercicio pleno de los derechos del trabajo no solo son fundamentales para una redistribución de la economía, que sabemos que Chile es uno de los países más desiguales del mundo, sino que también una forma de participar en la vida democrática y política. ¿Qué duda cabe? Si es que no hubiese habido una movilización estudiantil, probablemente no estaríamos hablando de educación en Chile. ¿O qué duda cabe? Si es que no hubiese habido una movilización por Hidro Aysén, no estaríamos hablando probablemente de los enormes efectos socioambientales que ese tipo de inversiones produce. Entonces nos parece que en términos de democracia social y de democracia política, una reforma laboral debiese fortalecer ambas. Ahora bien, para no demorarme tanto, en primer lugar, hay una preocupación general que tenemos sobre el espíritu del proyecto, entre comillas. Hay una serie de elementos que quizás pueden ser netamente semánticos, pero que nos parecen que incorporan una visión negativa o hay una suerte de aversión al conflicto, una suerte de aversión a la huelga. Haber incorporado elementos como que la negociación colectiva y la huelga tienen que ser pacíficas ya presupone una suerte de mala fe hacia las organizaciones sindicales. Es como que si en alguna licitación para construir una carretera o para construir un nuevo peaje pues se pusieran en las bases que los empresarios no tienen que robar parte de los fondos. O sea, presupone mala fe esta idea de que se suponga que los trabajadores tienen que movilizarse pacíficamente. Son totalmente innecesarias, pero de cierta forma exudan una desconfianza del proyecto hacia los instrumentos legales que tienen los trabajadores, como son la huelga. Dos ejemplos adicionales: una mayor criminalización de los trabajadores al incorporarle una serie de elementos también de acusaciones verbales que podrían recibir o suponer que se va a caer en violencia física, cuando ya nuestra ley tiene suficientes elementos para regular ese tipo de situaciones que no correspondería incorporarlas en un código laboral. O sea, también se supone un cierto comportamiento a priori que van a tener los dirigentes sindicales que habría que a priori sobreregular. Así como también un elemento que nos parece preocupante, que es en el artículo 290, letra F, esta idea del uso abusivo del derecho, que además son palabras, conceptos sumamente amplios, que dan lugar a que se fortalezca una sobrejudicialización del conflicto. Cualquier empleador podría decir que la huelga no fue pacífica, cualquier empleador con uno de sus enormes bufetes de abogados podría decir que hay un abuso del derecho. ¿Cómo a un dirigente sindical no le va a pedir que ocupe y ocupe el derecho sindical? Es su principal labor, por eso está votado, pero puede abusar. ¿Qué es abusar? Nadie lo sabe, pero se presta para que se criminalice o se retrase el uso de una serie de instrumentos que tienen los dirigentes sindicales. En ese sentido, nos parece que hay una serie de semántica
que presupone o que el uso de los derechos sindicales tiene un componente negativo, hay un elemento potencial de violencia, y nos parece que son todos elementos innecesarios para la actual legislación que ya tenemos y para las cuales el Código Legal chileno tiene absolutamente regulado. Ahora, respecto a cómo la ley, a nuestro juicio, fortalece ciertos elementos de estos principios que yo señalaba anteriormente. Una primera preocupación que tenemos es lo que se conoce bajo el título de pactos de condiciones especiales de trabajo a los cuales se hacía referencia en la presentación anterior entre el artículo 377 y 382. Por dos razones. La primera, porque, digámoslo, es una vieja aspiración empresarial de poder incorporar pactos de trabajo en jornadas ordinarias y extraordinarias distintas. Por una parte, se presupone que un sindicato con cerca del 30% de representatividad va a poder pactar estas condiciones, pero se deja totalmente abierta la posibilidad que para que trabajadores independientes, con la venia de la Dirección del Trabajo, y si tienen más de un 50% de aprobación, sean inmediatamente aprobados para esos trabajadores. Cualquiera que haya estado en distintos ambientes de medianas, grandes o pequeñas empresas sabe que un trabajador individual tiene nula capacidad para negociar sus condiciones de trabajo. Acepta las condiciones que el empleador les ofrece. Por lo tanto, es muy plausible, salvo que uno esperara que en menos de 4 años duplicáramos la tasa de sindicalización promedio del país, lo cual en 4 años pasaríamos prácticamente a los primeros países de la OCDE, algo muy poco probable, que es que en muchos casos este instrumento se utilice para flexibilizar condiciones del trabajo de derechos que ya están establecidos por el Código del Trabajo. Particularmente, la propia idea de pacto supone que ambas partes pactan y, por lo tanto, ambas partes ceden. Pero en estos pactos de adaptabilidad laboral, el único que cede es el trabajador. En teoría, las horas de honorario podrían ser al año 288 horas anuales. Eso son más de 6 semanas adicionales de trabajo. Réstenle las 3 semanas de vacaciones, si es que se las pueden tomar, y habrían 3 a 6 semanas más de trabajo. Imagínense en cualquier vía laboral lo que implica aumentar esa cantidad de horas de trabajo, con independencia que se remunere, pero la carga laboral que significaría. Nos parece sumamente preocupante este plan de pacto de condiciones especiales de trabajo, y si fuesen efectivamente pacto, uno podría suponer que, bueno, también se podrían pactar las cuotas de productividad de la empresa, se podrían pactar los ritmos de trabajo, las ventas de la empresa, las formas de organizar el trabajo, pero solamente se pactan condiciones del trabajo. De pacto tiene bien poco, y más bien creemos que es una puerta para intensificar los grados de flexibilidad laboral que ya en Chile son elevados. Segundo, ¿cómo el proyecto fortalece o no el papel del Estado en el trabajo? Que es una de las discusiones que más se ha mantenido. Nosotros creemos que en general el sistema de negociación colectiva chileno y los mecanismos de huelga legales que existen están extremadamente regulados, al punto que prácticamente las organizaciones sindicales no tienen espacio para definir de forma autónoma el qué hacer y el qué no hacer. Tienen el día que inician la huelga, cuántos días tienen que esperar, cuándo tiene que entrar la Dirección del Trabajo y cuánto tiempo, qué temas pueden negociar. En ese sentido, nos parecen que hay 2 medidas preocupantes que pueden entorpecer todavía más el ejercicio del uso de la huelga legal. La introducción de la mediación forzada, que puede ser incorporada a petición del propio empleador, lo que nos haría pasar de 3 a 5 días adicionales donde duraría esta mediación, a 8 días la duración de la huelga, o sea, previo a la huelga, lo cual, por supuesto, tiene un elemento desmovilizador, un elemento que dificulta que los propios trabajadores y sus organizaciones sindicales sostengan la huelga. Y segundo, los mecanismos de servicios mínimos universales, cuya amplitud de definición que han sido establecidas prácticamente permite de forma implícita el reemplazo de trabajadores que se prohíbe en otra parte del proyecto laboral. Cuestión que nos parece razonable, que podría ser visto como un avance, un reemplazo efectivo, no reemplazo efectivo de trabajadores de huelga bajo ningún evento,
lo cual en ese sentido podría ser un retroceso de la antigua ley que permitía comprar efectivamente los trabajadores que podían ser reemplazados a partir de un bono para el sindicato, pero es tan amplia la posibilidad de incorporar los servicios universales mínimos que prácticamente cualquier empresa podría arguir que efectivamente están siendo afectados sus servicios mínimos y el sindicato tendría que proveer de trabajadores para cumplirlo. No son los servicios mínimos que propone la OIT, es un concepto bastante más amplio y nos parece que esa amplitud prácticamente anula el avance que hubiese significado el fin del reemplazo a huelga. Entonces, en ese sentido hay un entrampamiento que incorpora un tercer elemento que nos parece preocupante en el artículo 364, que señala que se podrán reanudar las faenas en caso de huelga cause daños graves a la salud, al abastecimiento de bienes o servicios de la población, a la economía del país, a la seguridad nacional, y un tribunal de letras, ya no la Presidencia de la República, podrá definir si efectivamente se reanuda la faena, lo cual, además de eliminar el uso del ejercicio de la huelga, también es un concepto tan amplio que parecería que cualquier empresa podría recurrir al tribunal porque algunos de estos elementos que el proyecto señala podrían verse en peligro. Uno no puede dejar de recordar la paralización de los trabajadores portuarios al leer este artículo y la imposibilidad que esos trabajadores portuarios pudiesen ejercer su derecho a huelga como una unión portuaria gracias a esta modificación que se está haciendo y además con la consiguiente responsabilidad que se traslada de la Presidencia de la República con todo el costo político que tiene la intervención de esta hacia un tribunal de justicia que puede sancionar a favor o en contra. Eso además de estos elementos que hemos señalado que incorpora un elemento adicional de judicialización de la huelga legal. O sea, prácticamente los sindicatos van a tener que ocupar todos sus fondos en tener unos staff de abogados que les permitan ir sorteando cada una de estas trabas que coloca el proyecto. Respecto al tercer principio, nos parece que ya se ha sido señalado, no hay ninguna introducción sustantiva respecto a la posibilidad de tener negociación ramal. Y para ir finalizando, respecto al corazón de la reforma, porque también hay que ser justos en términos de su evaluación. En principio, la reforma no se propone modificar de forma estructural ninguno de los pilares del modelo heredado. Nuestra preocupación inicial no es que no haya intentado no modificarlo, cuestión que de principio se sabía por cómo se anuncia el proyecto, sino que más bien porque algunas de las medidas que se supone dice ayudar a disminuir ciertos problemas, a nuestro juicio las agrava. Ahora, respecto al corazón de la reforma fortalece la acción colectiva de los trabajadores al interior de la empresa, que es donde al menos se situó la discusión de estos días, que es en el discurso de la Presidenta y la Ministra del Trabajo uno de los principales móviles que la anima. El proyecto señala que los sindicatos serán titulares, que era la discusión que se tenía recientemente, y que no serán sometidos al reemplazo de los puestos de trabajo, cuestión que podría considerarse progresiva, pero que producto de la incorporación de la mediación forzada y de los servicios mínimos universales, inhibirá la principal herramienta de negociación que tienen los trabajadores para equilibrar las relaciones con el capital, a saber, la paralización de la producción. Quiero dar 3 ejemplos donde los hechos demuestran la efectividad de formas que hoy día la ley no permite para los trabajadores. La negociación de los trabajadores del Estado, que pese a todas las prohibiciones que supuestamente tienen, funcionan prácticamente como una negociación por rama a nivel municipal o a nivel sectorial completo. Y son bastante efectivos en su negociación. Cuando uno considera a los trabajadores del cobre, por cada día que paralizan la faena, los bonos de término de conflicto aumentan considerablemente, que es efectiva la paralización efectiva de la faena. Y los trabajadores portuarios, que son un caso histórico pero atípico, en los cuales una unión portuaria de diferentes puertos se organiza interempresa y logra obtener beneficios para los trabajadores. O sea, en los hechos justos, las negociaciones que están prohibidas por ley son las que tienen más efectividad en términos de mejoras sustantivas para las condiciones de trabajo. Esto sin considerar que todavía son medidas que benefician una porción limitada de los trabajadores. Recordemos que la cantidad de empresas que tienen menos de 8 trabajadores o aquellas que por distintas razones, por ley, tienen prohibición de ejercer el derecho de huelga, hacen que finalmente esta ley o este proyecto de ley, tal como está establecido, tenga un impacto limitado. Para concluir,
Nos parece que todo lo anterior debilita la acción de la huelga. Ahora se puede retrasar hasta en 8 días y la amplitud semántica, dada la definición de los servicios mínimos universales, permite que prácticamente todas las empresas puedan acogerse a esta medida y reemplazar de facto trabajadores durante la huelga. Este debilitamiento relativiza la posibilidad de que se mejoren efectivamente las condiciones de los trabajadores, es decir, que se fortalezca la democracia social y política del país y se torne atractiva la titularidad sindical y la extensión de beneficios que ahora depende también de los sindicatos. Lamentamos que el proyecto de ley propuesto por el Gobierno no solo mantiene intactos los basamentos del Plan Laboral del 79, lo más grave de todo es que la mayoría de sus propuestas lo profundizan. Es sumamente debatible que sus medidas alienten la sindicalización y sobre todo el poder de las organizaciones sindicales para dividir colectivamente sus condiciones de trabajo. Vemos con preocupación la mayor judicialización de la vida sindical, porque en última instancia atenta contra la libertad sindical. En ese sentido, el proyecto no se hace cargo de las aspiraciones históricas de las organizaciones de trabajadores, no es coherente con el mensaje presidencial que lo antecede, y salvo modificaciones específicas y puntuales que pueden beneficiar a algunos sindicatos ya existentes, fortalece la capacidad del empresariado para imprimirle su sello a la relación entre el capital y el trabajo. En ese sentido, no deja llamar la atención que una vez conocidos los detalles de este proyecto, la izquierda histórica y las fuerzas progresistas hayan guardado silencio o apoyen entusiastamente este proyecto. En definitiva, para la Fundación Nodo 21, el proyecto es sin duda alguna una reforma por la cual los empresarios de este país deben estar tranquilos. Es una reforma regresiva para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Gracias. Gracias, Giorgio, por su exposición y por ajustarse a los tiempos. Diputado, se ofrece la palabra. Diputado Gabriel Boric. Tengo una pregunta, Giorgio, a propósito de la exposición anterior, en que tú planteas algo desde la Fundación que es totalmente contrario a lo que planteaba Andrea Repetto, que tiene que ver con los pactos de adaptabilidad. Andrea Repetto defendía la idea de que los pactos de adaptabilidad eran esenciales en el contexto de la reforma para incrementar la productividad. Tú planteas justamente lo contrario. O sea, no justamente lo contrario, sino dices que los pactos de adaptabilidad en el fondo consagran más bien un deseo empresarial y dejan en mayor indefensión a los trabajadores y apuntan hacia mayor flexibilidad, sin un contrapeso. ¿Crees tú, en base a lo que has estudiado, que hay alguna posibilidad de incorporar algún tipo de negociación respecto a la duración de la jornada o a otras materias que se incluyen en los pactos de adaptabilidad? ¿O sencillamente cualquier inclusión de alguno de estos puntos sería negativa desde tu punto de vista para los trabajadores? Giorgio, tiene la palabra. A ver, respecto a los pactos, uno podría pensar que es razonable que los trabajadores discutan sobre distintos ámbitos distintos a los que hoy día la limitada negociación colectiva les permite, que son principalmente remuneración. Y uno podría pensar también que es razonable que los trabajadores discutan sobre cuánto tiempo quieren trabajar en términos continuos, cuántas jornadas de descanso pueden tener. Y en sí mismo, un pacto de adaptabilidad no es negativo si es que se pueden discutir muchas cuestiones sobre las condiciones de trabajo. Nosotros vemos dos problemas principales. Uno que tiene que ver con lo siguiente, que por tiempo no lo había señalado. No es la única razón de por qué hoy día el sindicalismo chileno es débil por el código laboral que se tiene. Es una de las razones, pero no es la única. Hay que considerar que en Chile hubo una profunda transformación productiva, que los sindicatos fueron fuertemente desarticulados, que no había una renovación importante del mundo sindical y muchos también de los partidos de la izquierda han renunciado a repensar el sindicalismo chileno. Por lo tanto, reducir el problema de la fuerza sindical única y exclusivamente a la ley nos parece que es un error. Ahora, dicho eso, el contexto actual de debilidad del sindicalismo chileno presupone que un pacto de adaptabilidad donde una buena parte de la realidad, si es que se aplica, va a recaer en trabajadores que no están sindicalizados y en otros casos reducidos, sindicatos que puedan representar a un 30% de los trabajadores, va a tender a fortalecer la flexibilidad. Aquí se habla bastante de la productividad, que puede ser una preocupación razonable.
pero yo creería que Chile en los últimos 25, 40 años más bien, ha sido su principal preocupación. Se han dado distintos e innumerables estímulos para fortalecer la productividad. Se dieron en los 80, se han dado en los 90, las políticas de concesiones. O sea, si hay un grupo que ha tenido privilegios para fortalecer la productividad, ha sido los grupos empresariales a partir de la acción estatal. Y yo creería que es el momento de pensar en el otro lado de la moneda también. Y en este momento, si uno incorpora una adaptabilidad laboral en la situación actual que tiene el sindicalismo chileno, en una gran mayoría de los casos, esto va a significar fundamentalmente flexibilidad. Quizás en una minoría particular puede que hayan algunos sindicatos puntuales, en algunos sectores donde tienen poder sindical, donde se pueda discutir razonablemente sobre duración de la jornada. Pero como es una ley o es un artículo que tiene una aplicación general, nuestra impresión es que va a tener más costos que beneficios para los trabajadores. ¿Puedo agregar una última sobre una última pregunta sobre el tema? Entiendo el punto sobre el tema de los servicios mínimos. Tú planteaste que los servicios mínimos actúan como contrapeso a lo que podría ser un avance del proyecto, que es el reemplazo, el fin del reemplazo en huelga. La OIT tiene doctrina respecto a los servicios esenciales. Acá estamos hablando de servicios mínimos universales, la OIT habla de servicios esenciales. Quiero saber si es que en tu posición, lo que se ha investigado en el centro de estudio, ahí, porque acá se definen los servicios mínimos como aquellos que permitan atender las operaciones indispensables para evitar un daño actual e irreparable a los bienes materiales, instalaciones e infraestructuras de la empresa o que causen grave daño al medio ambiente, un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial o de salud. ¿Hay alguna definición? Ok, esta es la que se ve en el proyecto, pero la definición de la OIT de servicios esenciales u otra definición de servicios mínimos, ¿puede ser razonable o cualquier legislación sobre servicios mínimos te parecería un contrapeso negativo a la posibilidad de terminar con el reemplazo en huelga? A ver, me parece que la definición de la OIT es mucho más restrictiva y mucho más clara en términos de lo que se entiende por servicios mínimos, vinculados a salud, vinculados a defensa nacional, vinculados a problemas que son más bien propios de un peligro efectivo que puede generar la suspensión del servicio o un daño irreparable por temas también muy específicos a la infraestructura de la empresa. Hay un problema ahí en la definición que yo creo que si no se restringe, no es efectivo que haya reemplazo, es fin al reemplazo por huelga. Y el segundo tema que me parece preocupante es quién define esos servicios mínimos, porque al quedar al arbitrio de la negociación entre el sindicato y la empresa, de no haber acuerdo, esto puede pasar a otros ámbitos donde se sale del ámbito de la empresa. Entonces nos parece que nuevamente esta judicialización termina porque sean probablemente los propios tribunales los que terminen definiendo qué son los servicios mínimos. Entonces, en ese sentido, nos parece que hay problemas en la definición tan amplia, con lo cual cualquier empresa podría apelar a que sus servicios mínimos están fundamentales eliminando. Y segundo, que quien define eso hace que finalmente, además de retrasar el proceso de la huelga, fortalezca la judicialización. Por lo tanto, vemos problemas en ambos puntos. Ahora, si uno tuviese que elegir, por supuesto que la definición de la OIT es infinitamente mejor a la definición que está en ese proyecto. Giorgio, agradecido por haber aceptado la invitación a esta comisión. Muchas gracias. Así que por su exposición también, y suspendemos un minuto para recibir a Libertad y Desarrollo. Su exposición queda acá, ¿no?